Mis queridos estudiantes, los saludo una vez más. Te saludo el profe Amadito. Estoy muy contento de que estés el día de hoy en mi plataforma El Mundo de la Biología. El día de hoy vamos a aprender dentro de la célula la importancia que tiene el citoplasma y el núcleo. Vamos a encargarnos de realizar una retroalimentación para que así tú te puedas encargar de conocer lo que tiene dentro el citoplasma y por qué es importante estudiarlo. Además, vamos a conocer también al núcleo, porque este es el centro regulador de las funciones vitales que el núcleo así contiene. Mi nombre es Amado Balbuena, estás en el mundo de la biología y vamos a comenzar. Para empezar, corazoncito de melón, lo primero que tienes que saber es la diferencia entre célula procariota y eucariota. Y la semana pasada nosotros lo habíamos mencionado. Mientras que las procariotas poseen un núcleo, pero que no está definido. En realidad no es que no tengan núcleo. Para empezar, en global, en general, para toda la comunidad, no tienen y nunca tendrán núcleo. Lo que tienen es un nucleoide, que es similar, pero no es un núcleo. Punto número uno. Pero la diferencia con las células eucariotas, ellas que sí tienen un núcleo definido, a tomar en cuenta. Las procariotas, por ser muy antiguas, muy vestigiales, tienen poquitísimas organelas. Es más, no tienen organelas membranosas. Profesor, ¿y qué significa organelas membranosas? Todas aquellas organelas que presentan membrana. ¿Ok? Bien, no tiene las procariotas. Pero déjame decirte que las eucariotas sí tienen. Cuando tienen una organela, perdón, cuando tengan una membrana se les llama unimembranosas, ¿ok? Cuando tienen dos membranas se les llama bimembranosas, ¿ok? Por ejemplo, mitocondrio y cloroplasto. Ambas son organelas y se les llama bimembranosas porque tanto la mitocondria como el cloroplasto tienen membrana interna y externa. Eso es lo que no te tienes que olvidar el día de hoy, ¿ok? Perfecto. La célula procariota tiene huecos, ¿ya? Lo digo en tu idioma, ¿ya? Para que puedas entender. Porque el término científico correcto es invaginaciones. Pero yo te digo, invaginaciones, eso está raro, pues eso desconozco. Entonces, invaginaciones, huecos, que se producen dentro de la estructura interna, a lo que nosotros llamamos como mesosomas. ¿Por qué son importantes los mesosomas en la célula procariota? Porque ellas van a estar solamente en células procariotas. Tenemos dos tipos de mesosomas, mesosoma lateral y mesosoma de tabique. Son importantes porque hacen procesos bioquímicos, como por ejemplo la respiración celular y la fotosíntesis. Además, decimos que la célula eucariota tiene organelas, pero organelas específicas para cada función, por lo que no pueden tener mesosomas. Ellos tienen, por ejemplo, lisosoma, que es una organela característica que permite la digestión celular. Ellos tienen el aparato de Golgi, que es la organela necesaria para hacer la secreción celular. Tienen un tipo de retículo y está clasificado en dos: retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Vamos a explicar más adelante qué es cada uno de ellos. La célula procariota y la célula eucariota ambas tienen pared. Muchas veces en el transcurso de los años que yo vengo siendo docente, siempre dicen, la pared no está presente en eucariota. ¿Quién te ha engañado a ti que la pared celular no está presente en eucariotas? Claro que está presente. ¿O me vas a negar que la pared celular de las plantas, llamadas vegetales también, está formada por celulosa? Ah, entonces sí, campeoncito. Sí tienen pared. Solamente que la pared en bacterias, en procariotas, tiene peptidoglucano y la eucariota nunca va a tener peptidoglucano. Para empezar, la pared celular de las procariotas está constituida por mureína de bacterias y celulosa en cianobacterias. Y en las eucariotas, celulosa en plantitas y alguitas y quitina en los hongos. Acuérdate el tamaño de los ribosomas. Los ribosomas tienen un tamaño característico. Y yo les digo a mis alumnos que siempre se acuerden con esta cosita que yo les enseño. ¿Quién lo tiene más grande? El eucariota. ¿Quién lo tiene más pequeñito? El procariota. Profe, eso está muy raro, profesor, no entiendo. Allá, aquellos que tienen su ribosoma de mayor tamaño son las eucariotas, 80S. Pero aquellas que tengan su ribosoma pequeñito, chiquitito, diminuto, así como lo tiene tu amigo, esos vendrían a ser ribosoma 70S. Ahora hablamos del ADN. En las procariotas, el ADN está
disperso en todo citoplasma. Como no tiene envoltura, le dice que es circular, ¿ya? Y desnuda, porque no tiene proteínas histónicas que la constituyan. Pero en eucariotas, su ADN es lineal y está asociado o unido a proteínas histónicas. ¿Ya? Recuerda, el citoesqueleto solamente está presente en las eucariotas. Las procariotas no tienen citoesqueleto. ¿Ok? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Y las células eucariotas forman tejidos, pues, pluri y multicelulares. Muy bien, mira, profesor, hemos empezado a hacer una explicación de lo que la semana pasada hemos hecho. Ahora quiero que por favor analicemos esta imagen. Tú sabes que la célula eucariota deriva de dos vocablos, eu y cario, porque eucario significa una célula que tiene núcleo, una célula que presenta núcleo, una célula que contiene y posee núcleo, pero un núcleo definido. Eso es lo que tienes que acordarte tú y no te tienes que olvidar nunca. Si te preguntan a ti por qué se le llama célula eucariota, tú respondes, se le considera como célula eucariota porque son aquellas células que poseen núcleo definido. Y si te quieres lucir, organelas membranosas. ¿Qué es una organela membranosa? Es toda aquella que presenta una membrana o dos, dependiendo de quién se hable. ¿Ves? Con propiedad. Y si te quieres seguir votando como agua servida, presenta un material genético que se encuentra bajo la forma de ácido desoxirribonucleico. Ustedes lo llaman ADN, pero se encuentra de cadena lineal y está íntimamente relacionado con un tipo de proteínas llamadas las proteínas histónicas. Explota el cerebro de aquella persona que no lo sabe. Pero eso es para que tú lo puedas entender. Trata de hacerlo como un cuento siempre. Trata de estudiar la biología así, de manera rimbombante, bonito, hermoso. ¿Ya? ¿Cuáles son ejemplos de eucariotas? Aquí lo voy a tener muy en cuenta. Mira, vamos a agarrar y te voy a señalar con el punterito. Siempre a mis alumnitos yo les tengo que hacer aclaración porque en el sistema preuniversitario hay lo siguiente. Glucocálix solamente van a tener los protozoarios y los animales, ¿ok? Todos los demás van a tener pared celular. La pared celular que está en las algas está hecha de bastante celulosa. En los hongos, bastante quitina. Y en los vegetales, bastante celulosa. Pero este es un concepto general. Puede variar, sí, porque la pared celular de las algas, también aparte de tener celulosa, tiene sílice y frústula. Algo muy importante. Los hongos también tienen N-acetilglucosamina y los vegetales también tienen hemicelulosa, tienen pectina, por eso que no es la única molécula orgánica que contienen en su composición. Pero hay que acordarse que los protozoarios, ¿ya? Y los animales siempre van a tener glucocálix, no tienen pared celular. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Claro que sí. Mira, la cubierta celular se refiere principalmente al glucocálix y a la pared celular. ¿Qué es el glucocálix? Permite principalmente estar constituido por cadenas cortas de oligosacáridos que permiten el reconocimiento celular, que se pueda adherir hacia otra célula, que pueda proporcionar carga eléctrica que esté relacionada con la célula. Y la pared celular es aquella que sirve como barrera de protección contra un agente externo, puede ser mecánico, y así evite que la célula se dilate. En pocas palabras, la pared celular brinda forma, protección a toda la célula. ¿Bien? Claro que sí. Vamos a hablar ahora de la célula eucariota. Para empezar, la célula eucariota está formada por 4 partes: cubierta celular, membrana celular, citoplasma y núcleo. Hasta ahí ya lo hemos estudiado. Ahora vamos a ver qué contiene dentro de ella. La cubierta celular puede ser glucocálix y pared celular. Recuerda que la glucocálix está formada por cadenas cortas de oligosacáridos, pero también tiene cadenas de proteínas que están pequeñitas, bajo la forma de péptidos cortitos. ¿Ya? La pared celular tiene azúcar, por eso se dice que es naturaleza glucídica. ¿Ya? Es gruesa, es flexible, es resistente. La membrana celular, el modelo actual, está gracias al Singers y Nicholson, el modelo del mosaico fluido, propuesto en el año 1972, que sostiene que la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos. Pero lo más importante que tienes que acordarte de la membrana celular es que tiene 3 características:
da forma a la célula, transporta todo lo que la célula necesita hacia afuera o hacia adentro, ¿ya? Y protege a la célula. El citoplasma tiene tres partecitas: citosol, inclusiones citoplasmáticas y las organelas, y el núcleo, que es el centro regulador de las funciones biológicas. ¿Por qué es importante acordarnos de las organelas? Porque vamos a tener principales organelas. Ahí está. Vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. Primero, voy a encargarme de hablar de el retículo endoplasmático. Voy a darte datitos para que tú puedas entender esta clase. Punto número 1. El retículo endoplasmático está dividido en dos: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Siempre a mis alumnitos les he dicho que no se hagan bolas. Yo soy de una bola y yo no me hago bolas al momento de explicar mi clase. Y yo les digo que se acuerden la R, y se acuerden la L. Nada más, la R y la L. Profe, ¿y por qué me tengo que acordar la R y la L? Sencillito. Se le llama rugoso porque en su estructura, ¿ya?, es granular, es decir, tiene gránulos, ¿ya? En cambio, es liso porque ella no tiene granos. Por eso se le llama agranular. Ahora, esa es su característica externa. Rugoso se refiere de ribosoma. Lípido no tiene ribosoma, no. Ella tiene lípidos. Entonces, siempre a mis alumnos yo les digo, el rugoso, ¿qué cosa hace? El rugoso se encarga de crear ribosomas que van para el núcleo. Y el liso crea lípidos y, sobre todo, desintoxica la célula a través de la detoxificación celular. Increíble, ¿no? El retículo endoplasmático forma el aparato de Golgi. La mitocondria. ¿Qué tiene que venirse a la cabeza cuando hablamos de mitocondria? Energía. ¿Ya? Síntesis de energía, creación de energía, pero bajo la forma de ATP. Por eso que la síntesis de ATP es elaborada gracias a las mitocondrias. Cloroplasto, ¿por qué es importante? Porque dentro del cloroplasto tenemos la clorofila, aquel que le brinda el pigmento característico a las plantas. Además, hay que tener en cuenta que dentro del cloroplasto vamos a encargar de tener una unidad estructural, que es el cloroplasto, pero hay otra unidad que es la fotosintética, que viene a ser el famoso cuantosoma, ¿ok? Tenemos también a los lisosomas. ¿Por qué son importantes? Porque permiten la digestión celular, ¿ok? Los peroxisomas degradan peróxidos, ¿ya? Principalmente. Y los peroxisomas degradan peróxidos, ¿ya? En animales. Pero aquellos que degradan peróxidos en vegetales se les llama glioxisoma. Glioxisoma. ¿Tú sabías que la semilla de un maíz tiene grasa? Ya, esa grasita que está ahí sirve como un nutriente para que pueda transformarse esta grasa en azúcar, ¿ya? Y todos estos mecanismos utiliza la glioxisoma, no te vayas a olvidar. La vacuola almacena, ¿qué cosa? La vacuola almacena sustancias, ¿ok? Sustancias líquidas o sustancias de desecho. Los ribosomas realizan la síntesis de proteínas y en células eucariotas tienen un mayor tamaño, 80S, ¿ya? Los centriolos son muy importantes para la división celular. Más adelante lo vamos a explicar. Los cilios y los flagelos permiten el desplazamiento y el movimiento de una determinada ser vivo. La membrana celular es también llamada plasmalema, ¿ya? Ese es el otro nombre. El actual modelo es gracias al mosaico fluido, propuesto en el año 1972 por Singers y Nicholson, que contiene la membrana celular grasas, como cuáles: fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, proteínas, que van a encargar de presentar poros hidrofílicos, dicen. Pero ¿qué cosa tiene bastante menor cantidad? Azúcares, ¿ok? Tiene lípidos y proteínas, por eso se llama lipoproteica, ¿ok? Lipoproteica. Selectiva porque ella decide quién ingresa y quién no. Y semipermeable porque hay algunas moléculas de agua que se les imposibilita pasar, por eso que tienen que atravesar un tipo de transporte. Todo lo que tenga que ver con transporte de agua significa transporte pasivo. Si nosotros visualizamos aquí, ¿ya?
Aquí tenemos para hablar una hora, pero yo no quiero hablar una hora, pues. Simplemente tengo que decirte que todo aquello que está de color amarillito con su colita de color marroncito, ese es el fosfolípido. Todo lo que está de color azul, ¿ya? Es principalmente las proteínas. Cuando están metidas, se llaman proteínas integrales o intrínsecas. Cuando están alrededor, se llaman periféricas o transmembranosas. Esta que está aquí de color verdecito representaría un glucolípido y lo que está de color rosadito se llamaría un carbohidrato, ¿ok? No te vayas a olvidar. Es lo más importante que tienes que acordarte. ¿Por qué es importante las propiedades que caracterizan a la membrana celular? No tiene una simetría exacta, por eso que dice que es asimétrica, ¿ya? Permite la fluidez de las sustancias que van a ingresar, permite la permeabilidad selectiva y regula mecanismos de transporte. Cuando hablamos de mecanismo de transporte, automáticamente te tiene que venir la palabra fisiología a la cabeza. La fisiología es el caucao que tú tienes que saber para que puedas aprender citoplasma, ¿ya? Recuerda, mira, ¿cuántos tipos de transportes existen? Dos. El transporte pasivo y el transporte activo. Ya sabes que el transporte pasivo va a favor de la gradiente de concentración y se caracteriza principalmente ir de mayor concentración a una donde hay menor concentración. ¿Ok? Pero el transporte activo va de un lugar donde hay menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. ¿Pueden utilizar fosfolípidos para transportarse? ¿Pueden utilizar un canal o una proteína para ingresar? ¿Pueden utilizar proteínas transportadoras, proteínas carriers, permeasas, canales iónicos, etcétera? Pero esa es la importancia de la membrana. Ella permite quién ingresa y quién no. Funciones de la membrana, y esto no te tienes que olvidar. Mira, tú sabes que los mecanismos de transporte son importantes porque dan la permeabilidad selectiva que la célula requiere. Los dos tipos de mecanismos de transporte vienen a ser el pasivo y el activo. El pasivo es muy importante porque se encarga de hablar de la difusión. Y hablar de difusión es hablar de un tipo de transporte pasivo que puede ser simple y puede ser facilitado. Simple porque los fosfolípidos se encargan de permitir el ingreso. Facilitada porque alguien permite el ingreso de manera fácil. Puede ser un canal o puede ser una permeasa. Activo porque utiliza energía, va en contra de la gradiente de concentración y las bombas y la masa son los que van a encargarse de permitir que se dé. Cuando quiere ingresar hacia adentro, endocitosis. Cuando quiere salir hacia afuera, exocitosis. Profe, como yo no entiendo esto, vamos a ver. Fago significa tragar. Pino significa beber. ¿Ya? Entonces, si yo trago, el tragar un alimento es algo sólido. El beber un alimento es algo líquido. ¿Ok? Si yo voy a secretar, voy a liberar el material que elaboro. Pero si yo voy a egestar, voy a eliminar los desechos. Si no me has entendido así, palabras claves. Ah, la profe, ahí están las palabras claves. Sí, vamos a encargarnos de colocar las palabritas claves. Mira. Ahora sí. A través de la bicapa lipídica, ¿qué cosa es lo que vamos a transportar a agua y gases? Si te viene en el examen de emisión, agua y gases al ojo, transporte pasivo, difusión. Pero si te dicen iones como el sodio, ojo, iones como el calcio, el magnesio, el cloro, ¿ya? El fosfato, esos vienen a ser a través de un canal, ¿ok? Las permeasas se encargan de transportar glucosa y aminoácidos, ¿ok? La bomba es la bomba de calcio, por ejemplo, que actúa a nivel de la calambre muscular, contracción muscular, ¿ya? Y la bomba sodio y potasio, ¿ya? Potasio. ¿Qué dice? Que si salen 3 sodios, para que puedan mantener el equilibrio, tienen que ingresar 2 potasios, siempre. Nunca desaproveches los potasios que ingresan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Endo qué significa? Endo significa dentro, exo significa fuera, citosis significa mecanismo, ¿ya? Mecanismo que permite ¿qué cosa? El ingreso. Mecanismo que permite ¿qué cosa? La salida. ¿De qué? Yo no sé, porque van a eliminar sustancias que pueden ser variadas.
Fagocitosis, solamente come sólido. Pinocitosis, solamente líquidos. Secreción, libera el material que ha elaborado. Egestión, todo lo que es desecho. Se acabó, hijito. Eso sería todo. Hablemos del citoplasma, el tema del día de hoy. Es la región que está comprendida principalmente entre la membrana y la carioteca. Entre la membrana y la carioteca hay un espacio, a ese se llama citoplasma. En las células eucariotas vamos a encargarnos de tener partes. Por ejemplo, citosol. ¿Por qué es importante? Su naturaleza es coloide. Hay dos fases, de sol a gel y de gel a sol. Ya, cuando quieras cambiar de sol a gel y de gel a sol, se llama tixotropía. Anótalo, tixotropía. ¿Ok? La fase sol es líquido. La fase gel es tendencia a sólido. El citosol tiene a alguien que le da soporte, llamado citoesqueleto. Ese le da forma, sostén, permite la locomoción, movimiento, desplazamiento de la célula. ¿Ya? Y también mueve los organelas. Pues. Es el citoesqueleto quien tiene proteínas y bastantes túbulos, a los que llaman microtúbulos, principalmente la tubulina. Hay microfilamentos como la actina, filamentos intermedios como la queratina, pero ese es en el citosol. Las organelas son estructuras constantes y vitales para la célula. Dicen que tienen formas definidas, ¿ya? Son las ribosomas, las únicas que están presentes en todo tipo de células, sea procariota o sea eucariota. No te vayas a olvidar. Oye, y las inclusiones, ¿ya? Carecen de forma definida y generalmente son como tu enamorado. Profe, ¿por qué se dice que son como mi enamorado? Porque son de forma transitoria, ¿ya? Van a estar un cierto tiempo en tu vida. Después se van a retirar cuando ya te han utilizado. La clásica, ¿ya? Además, van a tener acúmulo de sustancias, una gran cantidad de sustancias. No te vayas a olvidar, ¿ok? Las inclusiones citoplasmáticas no son tan importantes. Las que sí son importantes que debemos estudiar son organelas y citosol. Vamos a por ello. Mira qué bonito, ve, hermoso, colosal. Ahí tenemos el citoesqueleto. ¿Por qué es importante reconocer al citoesqueleto? Porque hay tres: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Lo primero que tienes que acordarte es que cada uno de ellos tiene una estructura. Este que está acá es una cadena doble que tiene proteínas enrolladas. Ahí está. La proteína que tiene se llama actina. Y su función, contracción de músculos, cambia la forma de la célula, permite la división del citoplasma en células animales, etc. Los filamentos intermedios van a variar dependiendo la función y el tipo de célula de la cual hable. Lo más importante es que los filamentos internos brindan soporte dentro de la célula, sostienen a la membrana y permiten que puedan afianzarse organelas en el citoplasma. Y los microtúbulos van a tener esa forma de tubitos, en forma de una espiral, pero todo eso es hecho de proteínas. Permite el movimiento de ¿qué? De los cromosomas, por ejemplo. ¿Ya? Forman centriolos y son importantes para cilios y flagelos. ¿Ya? Las organelas del sistema de endomembranas, ¿ya? Vienen a ser los siguientes. Primero, retículo endoplásmico, ¿ok? Y el retículo endoplámico tenemos aquí en rugoso y liso. Rugoso ribosoma, liso lípidos. Otro organela del sistema de endomembranas, aparato de Golgi. ¿Ok? Organelas que tienen doble membrana. ¿Por qué se le llama semiautónomos? Porque tienen su propio ADN y sus propios ribosomas. Mitocondria y cloroplasto. ¿Quiénes son las organelas de membrana simple? Una sola membrana. Lisosoma, peroxisoma, vacuola, glioxisoma. ¿Quiénes no tienen membrana? Ribosoma, centriolo, cilios y flagelos. Mira por acá. Cada puntito color rojo que estás viendo por acá representa un ribosoma. Todos los ribosomas están en el retículo endoplasmático rugoso. Es el rugoso que transporta ribosomas ¿a dónde? Al núcleo. Ahora, cuando los ribosomas se van a expulsar, ¿ya? Van a transportar las proteínas y las grasas ¿hacia dónde? Hacia esta zona que está acá, que es el complejo de Golgi. Este complejo de Golgi, ¿ya? Va a permitir formar cadenas de azúcares, ¿ya? Y permite también formar otros tipos de moléculas. El Golgi, como tiene azúcar, supongamos que trae proteína. Esta le dicen, esta proteína va
para la célula. ¿Pero qué es? Ah, es una proteína que ha elaborado ¿quién? El retículo. Trae para acá, dice el aparato de Golgi. Tengo azúcar, uno con proteína, glucoproteína. Puede formar también grasas. Hay una grasa que está formando el retículo hepático liso, llega al complejo de Golgi y lo une con un azúcar, glucolípidos. Por eso que se dice que el complejo de Golgi permite formar glucoproteínas, glucolípidos, ¿ya? A veces lípidos con proteínas, lipoproteínas, ¿ok? Y es el aparato de Golgi quien se va a encargar de permitir la formación de los lisosomas. Te vayas a olvidar, ¿ah? Hablemos de la mitocondria. ¿Por qué es importante la mitocondria? Porque realiza la respiración celular. Con presencia de oxígeno se llama aeróbica. Tenemos el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. ¿Qué cosa hace la mitocondria? Crea ATP, forma ATP, origina ATP. Y para aquellos tóxicos que quieran aprender un poquito más, participa en la beta oxidación de los ácidos grasos. Cuando tu papi y tu mami pues se conocen, ¿ya? Ellos tienen una conexión íntimamente muy bonita, ¿verdad? Y tu papito le brinda algo a tu mami, ¿ya? Llamado espermatozoide. ¿Ok? Muy bien. Este que está acá es tu mami, mira, ahí está. Oye, pero yo te pregunto a ti, estas cositas que tú estás viendo como rayitas, ¿ya? Representan la organela que tiene el espermatozoide de papi en su cabeza. ¿Y sabe cómo se llama esa organela? Se le conoce con el nombre de mitocondria. Mitocondria. ¡Ah, la mitocondria, profesor! Entonces está en la cabeza, sí. Yo te pregunto, ¿por qué está en la cabeza? Fácil, pues. Porque necesitas energía. ¿Para qué? Para que puedas movilizarte. Hasta ahí todo correcto. Muy bien, hasta ahí todo correcto. Ya, acá, acá. Imagínate que ves acá al óvulo. Ahí está, este es el óvulo. Y entonces ella se enamora, ¿cierto? Se enamora. Y al enamorarse, ya, ella va a encargarse de aceptarlo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el espermatocito? El feliz. ¡Plag! Ingresa. Profe, ¿con todo? Sí, con todo ingresa. Profe, a mí me han enseñado distinto. Escucha, pues. El óvulo es traviesa. El óvulo le dice, ¿sabes qué, bebé? Lo único que necesito es tu cabeza. ¿Y sabes qué le hace al espermatozoide? Lo mutila. ¡Traj! ¡Ah, la profe! ¿Le cortó la cabeza? Sí, porque ella es muy bandida y solamente quiere la cabeza. Yo te pregunto a ti, ¿por qué la cabeza? Una persona inteligente me dirá, profe, sencillo pues, porque dentro de la cabeza está el material genético. Claro que sí. Y este material genético es el que brinda papito. Ahí está. Le pongo la Y porque recuerda que el varón puede dar X y Y. Ah, entonces el varón puede determinar el sexo. Mira, ve. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué quedó afuera? Esto. ¿Y qué cosa viene a ser esto? La mitocondria. ¿Pero la mitocondria de quién? La mitocondria de mi papá. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo no absorbo en el proceso de la fecundación? La mitocondria de mi papá. Lo que yo tengo en mi cuerpo son las mitocondrias de mamá, porque en su totalidad mamá fue la responsable de darnos todas las mitocondrias. Entonces, cuando tú veas a tu madre el día de hoy, tú le vas a decir lo siguiente: mamá, gracias por brindarme todo tu ADN mitocondrial. Gracias a ti permite la existencia de mi vida. Tu mami te va a escuchar y se va a emocionar, porque aparte de ser un científico filósofo, la estás halagando y embelleciendo. Mira, ve, increíble, ¿no? Entonces, el ADN mitocondrial es gracias a la mamá, pero algo le ganamos nosotros a las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros determinamos el sexo, ellas no. Mientras que ellas tienen XX, profe porno, no, XX, solamente XX, no XXX, ¿ya? Eso es malo, ya, eso es malo. XY, ¿ya? No te vayas a olvidar. Hasta ahí, creo que todo está correcto. Un datito muy importante, profesor, ¿y por qué solamente quiere la cabeza? Papi, el óvulo tiene 23 cromosomas y lo que ella quiere es otro que tenga también 23 cromosomas para que cuando los 23 cromosomas con otros 23 cromosomas se unan, formen un organismo de 46 cromosomas y este individuo seas tú. Ahí estás tú, ¿ves? De esa unión saliste tú. ¿Me dejo o no me dejo entender hasta ahí?
Claro que sí, pues hijito, ahí estás tú, mira. Qué bonito. Ah, ya, profe. Profe, está fácil, profesor. Así he entendido. Muy bien, campeoncito. Si así se ha entendido, entonces estamos de acuerdo. ¿Ya? La mitocondria tiene partes, membrana externa e interna, lo habíamos explicado. Tiene una matriz, o también llamada mitosol. Es ella la que tiene el ADN mitocondrial. Su tipo de ribosoma es 55S. Aquí en la matriz mitocondrial se da el ciclo de Krebs, pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Y en las crestas mitocondriales, que es la membrana interna de la mitocondria, se da la fosforilación oxidativa, pregunta de examen de admisión. Este que está acá, corazoncito de melón, es la mitocondria. Tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, tiene una matriz mitocondrial, que es el espacio interno, y tiene unas crestas mitocondriales. Increíble, ¿no? Claro que sí. Hablemos del cloroplasto. Profe, ¿qué está fácil? Es una organela bimembranosa porque tiene dos membranas. Muy bien, ¿qué más? Profe, tiene un pigmento característico llamado clorofila. Ya, muy bien. ¿Qué más? Su composición química se dice que tiene 4 anillos pirrólicos, un ion magnesio, una cola hidrocarbonada llamada fitol y 2 clorofilas en mayor abundancia, clorofila A y clorofila B. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué proceso hace? Fotosíntesis. Captan la luz solar, lo digievolucionan y transforman en energía química y esta energía química es brindada hacia el organismo. ¿Quiénes pueden hacer fotosíntesis? Los vegetales y las algas. ¿Por qué es importante siempre hablar de cloroplasto? Porque tiene partes. Tiene una membrana externa, tiene una membrana interna. Todo el líquido que tú estás viendo por acá, todo este líquido, campeoncito, todo este líquido se llama estroma. ¿Y sabes por qué es importante el estroma? Porque en los exámenes de admisión te preguntan, ¿qué ocurre en el estroma? En el estroma está la fase oscura. Pero hay algunos que no lo conocen como fase oscura, algunos lo conocen como el ciclo de Calvin. Entonces, ¿dónde se da el ciclo de Calvin? En la fase oscura del estroma. ¿De quién? Del cloroplasto. Ah, ya, profe. Profe, así sí entiendo. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Cómo se llama cada colchoncito? Se llama tilacoide. Y es aquí, papacito, en el tilacoide, que se hace la fase luminosa. Fase muy importante porque es la primera etapa que necesita luz. ¿Ok? Claro que sí. Donde están posicionadas se le llama lamela y en conjunto del tilacoide se le llama grana. Ahí está, ¿ven? Se acabó, nada más. Lisosomas. Vamos a hablar de los lisosomas. Los lisosomas tienen enzimas hidrolíticas y proteolíticas. ¿Ya? Van a estar abundantes en las células animales, principalmente los macrófagos. Para que tú puedas entender rápidamente digestión, autólisis y autofagia, digestión libera las enzimas para que puedas degradar una determinada sustancia. Autólisis empieza poco a poco, ¿ya? A degradar lo que viene a ser su estructura interna. Y autofagia se suicida a sí mismo. Profe, ¿qué? ¿Se suicida a sí mismo? Claro que sí, se mata a sí mismo. ¿Por qué? Porque empieza a liberar enzimas y estas enzimas empiezan a consumir su propio cuerpo. Como por ejemplo el renacuajo. El renacuajo en una etapa del ciclo de su vida, el ciclo biológico, ¿ya? Su ciclo evolutivo, tiene colita. Pero después desaparece la colita. Aquí lo que pasa es que las células ya tienen una determinada actividad programada. Para que ellos puedan perder la colita, las propias células aumentan la actividad de los lisosomas. Es decir, habían en este caso lisosomas en un porcentaje de 10. Ahora hay en 100. Profe, ¿han aumentado? Sí. Y ese aumento hace que las enzimas de los lisosomas se liberen a la colita. Y poco a poco las células empiezan a ser destruidas por este lisosoma. Y como poco a poco las células son destruidas por estas enzimas, todas las células de la colita mueren. Y es por eso que, con el pasar de su cambio evolutivo, pierden la colita. Así actúan los lisosomas. Increíble, ¿no? Mira, esta es una bacteria, mira. Cuando ingresa, endocitosis. Cuando la está tragando, fagosoma. Y cuando ella empieza a unirse con otras moléculas, heterofagia. Gracias a ello tenemos un lisosoma secundario que expulsa sus nutrientes, sus desechos a partir de exocitosis. ¿Ves? Mira. Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? Claro que sí.
No se olvidar que los lisosomas, ¿dónde se forman? En el aparato de Golgi. Ahí está, mira, profesora Maito te está enseñando. Los peroxisomas, ¿por qué son importantes? Punto número 1, porque están en células animales. Tienen enzimas que van a actuar solamente cuando haya oxígeno, ¿ya? Poseen enzimas oxidativas, siendo la más importante la catalasa, no calatasa, catalasa, ¿ya? La catalasa degrada peróxidos. ¿No me crees? Mira, esta es una molécula de peróxido de hidrógeno. Este para la célula es tóxica, letal, nociva, es así como tu crush, como tu enamorado, tóxico, tóxica como tu enamorada, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que venir? Tiene que venir la catalasa, que es la enzima que degrada los peróxidos. Y entonces, ¿qué cosa hace este peróxido? ¡Plah! ¡Plah! Lo degrada. ¿Y en qué lo convierte? En agüita y en oxígeno. Esto sí es aceptado por la célula, porque no es tóxico. Eso es lo importante. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Función importante, degradación de peróxidos. Vacuolas están presentes en vegetales y en protozoarios. Algunas, ¿ya? Tienen pigmentos. Se cargan de almacenar agua, es decir, regula la presión osmótica, ¿ya? Algunas almacenan desechos, ¿ok? Por eso que no siempre se le dice que almacenan agua, pero por lo general, para que ustedes puedan aprender, sí, almacenar agua. Pero recuerda que también almacenan sustancias de desecho. La membrana de la vacuola se le conoce con el nombre de tonoplasto. Puede venirte en el examen, por eso ahí, profesora Maito te da ese consejito. ¿Qué pasa con la vacuola? Hace una propiedad llamada la turgencia. Imagínate que tú tienes un cilindro lleno de agua y tú te molestas, ¿ya? Y ese cilindro lo empujas y todo el agua se desparrama. Cuando el agua se desparrama, se empieza a expandir, se empieza a diseminar, se empieza a propagar. Eso es turgencia. El agua que tiene dentro, ¿qué cosa pasa? Se desplaza por toda la estructura. ¿Ya? Eso es turgencia, turgencia, una función de la vacuola. Glioxisoma, ¿por qué es importante? Punto número 1, porque está presente solamente en vegetales. Es diferente de los peroxisomas en vegetales. Aquí la semilla realiza una vía, la de glioxilato, es decir, transforma la grasa en azúcar, los ácidos grasos en azúcares, carbohidratos. Un dato fundamental. ¿Por qué es importante el ciclo de glioxilato? Porque hace muchos años se tomaba en los exámenes de admisión. Hoy, para que tú puedas entenderlo, recuerda que lo hacen las células vegetales, ¿ya? Generan glucosa a partir de los ácidos grasos, ¿ya? Principalmente las semillas hacen esto, ¿ya? Es una ruta donde tienen una gran cantidad de energía metabólica para formar grasa, ¿ya? Ribosoma. ¿Por qué es importante el ribosoma? Porque siempre cuando yo digo ribosoma tiene que venirse la palabra proteínas. Ribosoma crea proteína, ribosoma forma proteína, ribosoma elabora proteína, ribosoma empaqueta proteína, ribosoma da origen a proteínas. Nada más. ¿Cuántos tipos de proteínas aproximadamente podemos encontrar? Muchas proteínas. Proteínas estructural, energética, transportadora, catalítica, transmitiva, hormonal, etc. ¿Ya? Aproximadamente 35-40% de proteínas tiene el ribosoma. Pero quien se encarga de formarla es el ARN ribosomal, que tiene el 60%. ¿Ok? Ahora, hay subunidades. Una mayor y la otra menor. Pueden ser de dos tipos, 70S y 80S. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Claro que sí. El centrosoma es un orgánulo celular, ¿ya? Pero para esto quiero que veas por acá. Mira, para que veas esto, primero vamos a ver la diferencia entre un centriolo y un centrosoma. No es lo mismo un centriolo que un centrosoma, ¿ya? Hoy vamos a ver. Vamos a colocar a los centriolos en forma de un tubito, ¿ya? Ahí está, ese es un centriolo. Y voy a colocar al otro de forma perpendicular. ¿Alguien me puede decir por qué se le dice de forma perpendicular? ¿Por qué se le dice que estoy colocándolo de forma perpendicular? Gracias, porque aquí estoy colocando un ángulo de 90 grados, ¿cierto o no cierto? Por eso se le llama perpendicular. Excelente. Ahora, hasta ahí todo correcto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llama centriol. Vamos a ponerlo por acá. Centriol. Muy bien, muy bien. Mira por acá. Ahora quiero que por favor observes con mucha atención, corazoncito de melón.
Mira, aquí nosotros tenemos un líquido. Este líquido que está acá. ¿Ya? Este líquido. Ahí está. Este líquido que está acá tiene un nombre. Está cubriendo, mira, ve, a todo lo que viene a ser la célula. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a meterlo por acá, por aquí. Ahí está. Profe, ¿ese líquido tiene un nombre? Claro que sí, pues, hijito. Este líquido que está acá tiene un nombre. Se le llama centrósfera. Vamos a ponerlo bonito porque si no, después el profesor Amado lo está haciendo desordenado. Y no soy desordenado yo. Mira por acá. Vamos a ponerle por acá la famosa centrósfera. ¿Ya? Muy bien, claro que sí. Ahora, quiero que por favor veas los cachitos. Profe, eso que tiene mi amigo, eso mismo, campeón. Profe, pero no está. Aquí está, pues, hijito. Vamos a ponerlo bonito para que tú puedas agarrar y para que puedas aprender. ¿Ya? Ahí está, mira. Hay un cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito. Esos cachitos. Profe, ¿y esos cachitos cómo se llaman, profesor? Esos cachitos se llaman áster. Áster. Muy bien, mira, ve, ese cachito se llama áster. Claro que sí. Hasta allí creo que todos estamos de acuerdo, todos estamos contentos y todos estamos estudiando. Muy bien. Ahora quiero que por favor observes qué forma la centrósfera con el áster cuando se juntan. ¿Qué, profe? ¿Se van a juntar? Claro que sí, campeoncito. Cuando la centrósfera y el áster se junten, van a formar lo que tú y yo conocemos como el material pericentriolar. Ah, ya, profe. El material pericentriolar. Profe, ¿y el material pericentriolar con quién se va a unir? Con los centriolos. Profe, ¿con los centriolos? Claro que sí. ¿Para qué? Para que el material pericentriolar con los centriolos puedan originarte el famoso centrosoma. Ah, ya, profe. Entonces, el centrosoma es la unidad básica de la cromatina, sí. ¿Ya? Contiene el centriolo, que junto con el material pericentriolar forman el centrosoma. Ah, ya, profe, está fácil. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces. El centrosoma es un orgánulo celular. Tiene dos centriolos apareados embebidos por un conjunto proteico. Ahí están los centriolos, mira. Ahí está el material pericentriolar. Ahí están los ásteres. Y ahí están los usos mitóticos. ¿Por qué es importante recordarlo? Porque se ubican cercano al núcleo celular. Fabrican compuestos que permiten que se origine el citoesqueleto, quien brinda soporte y protección interna a la célula. Son muy importantes para la división celular, permiten que pueda dividirse una célula. Se encuentran en células animales y no tienen membrana celular. Solamente tienen un líquido llamado centrósfera que junto con los ásteres forma el material pericentriolar. Los centriolos tienen microtúbulos 9 más 0. ¿Por qué se le llama 9 más 0? Cuenta. 3 tripletes, 1. 3 tripletes, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como adentro no tiene nada, 9 más 0. Están en animales y en plantitas. Los cilios y los flagelos tienen centriolos. Dos centriolos cuando se forman, cuando se unen, forman un diplosoma. En el caso de los cilios y los flagelos, tienen 9 más 2. ¿Por qué se le llama 9 más 2? Mira, primer triplete, segundo triplete, tercer triplete, cuarto triplete, quinto triplete, sexto triplete, séptimo triplete, ocho triplete, noveno triplete, y hay dos tripletes también. 9, 9 más 2. Que permiten locomoción, que significa desplazamiento. ¿De qué? Desplazamiento. ¿De quiénes? De los espermatozoides, de, por ejemplo, algunos protozoarios, etc. ¿Ya? Claro que sí. Ahora sí terminamos con el núcleo celular. Se dice que es el más prominente de las células eucariotas. Su forma, su tamaño, su posición, su número puede variar según el tipo de la célula. Su origen, ¿ya? Se dice que es en base a una teoría. La más aceptada dice que es la invaginación de la membrana plasmática, y hay aquellas que provienen de la teoría endosimbiótica de Margulis. ¿Qué decía Margulis? Que las células procariotas son las responsables, ¿ya? Las proca originan a las euca. Suficiente. Eso significa la ley de Margulis. Que las procariotas originan a las euca. Nada más. Eso es todo, profe. Eso sería todo. Sencillito, mirad. Profe, ¿por qué es importante acordarnos de un núcleo interfásico? Porque cuando el núcleo está en la interfase, a nivel de la interfase,
tenemos la envoltura nuclear, el nucleolo, el nucleoplasma y la cromatina. La envoltura nuclear está formada por una doble membrana nuclear, contiene láminas nucleares, contiene poros nucleares y a través de estos poros nucleares vamos a transportar en dos direcciones sustancias del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. Para eso necesitamos tipos de proteínas como las carioferinas, ¿ya? Y estas se subdividen en importinas, aquellas que permiten el transporte hacia el medio interno, y exportinas, aquellas que se encargan de transmitir las sustancias hacia un medio externo. ¿Ok? El nucleolo tiene partes, su centro fibrilar y su zona, que puede ser fibrilar densa y granular. Y las funciones del nucleolo: crear ribosomas, procesar ARN mensajero y de transferencia, regula el ciclo de Krebs y hace la generación de la SRP. Ahora, la cromatina tiene un grado de condensación. La eucromatina y la heterocromatina son importantes, ¿ya? Una está activa y la otra está inactiva. Permite principalmente el reconocimiento para poder ver si uno es varón o uno es mujer, ¿ya? Estos dos, en la división celular, van a formar cromosomas. Y estos cromosomas se van a fijar en sus territorios exactamente donde ellas se encuentren, en el núcleo mitótico. ¿Cuáles son las funciones del núcleo? Contener el material genético. Pero para que se forme el material genético, yo tengo que tener una organización que va de lo más pequeñito a lo más grande. Tenemos un nucleosoma, que está unido por ADN y proteínas histónicas. Luego tenemos unas fibras que tienen 100 Armstrong de tamaño, ¿ya? Que forman un collar de perlas. Tenemos luego un solenoide, y luego del solenoide tenemos una fibra que está condensada con proteínas que compactan para poder formar, ¿qué cosa? La cromatina. Interesante, ¿no? Ahora, vamos a cambiarle ahora a este modelo que está aquí, y con este modelo terminamos la clase. ¿Por qué es importante este que está aquí? Punto número 1, es una estructura característica de células eucariotas. ¿Por qué se le llama células eucariotas? Células que presentan núcleo definido. Es esferoide, ¿ya? No es una esfera perfecta, es un esferoide. Simula que es tipo una esfera. Es único, ¿ya? Pueden haber muchos en otros individuos. Tiene posición central o se encuentra a nivel de la periferia, es decir, a los alrededores. Tiene algo llamado carioteca. ¿Por qué es importante la carioteca? Sencillito, porque realiza el transporte entre el núcleo y el citoplasma. Es muy importante eso, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa tiene? Tiene una membrana interna y externa, pero es a nivel de esta membrana interna y externa que tiene un pequeño orificio, que es el famoso poro nuclear, y que está aquí, mira. Ahí está. Ya explicamos el poro nuclear. Ahora, ¿qué es el nucleolo? El que ensambla subunidades ribosómicas. Y este es el responsable, ¿ya? Este es el responsable de tener a la cromatina y a las subunidades ribosómicas. ¿Por qué es importante este material genético que está como el ARN mensajero? Recuerda, es transportado hacia el citoplasma para crear proteínas y estas proteínas originen ribosomas. ¿Ya? ¿Por qué es importante la enzima ADN polimerasa? Porque no solamente es la que va a estar contenida dentro, sino también energía, agua y iones. Es lo que tiene dentro, en algo llamado carioplasma, ¿ya? Y ese carioplasma es el coloide líquido que está dentro, ¿ya? Tiene también enzimas, también tiene enzimas. Tiene nucleótidos, también tiene nucleótidos, ¿ok? Y la cromatina ya viene a ser la que tiene la información genética. Ahora, algo muy importante que yo tengo que enseñarle a mis alumnos es la formación de un octámero de histonas. ¿Por qué es importante el octámero de histonas? Porque octámero viene de 8. Es decir, tenemos 4 tipos de histonas. La H2A, la H2B, la H3 y la H4. Pero como cada una tienen 2, lo multiplico por 2. Como hay 4, 4 por 2, 8. Ahí está. Ahora, hay una que no se cuenta, llamada la histona 1. ¿Por qué es importante histona 1? Porque ella va a encargarse de dividir a los nucleosomas. De histona 1 a histona 1, un nucleosoma.
Y aquí tenemos, por ejemplo, mira, la histona 1, ¿ya? Esta no forma parte del octámero de histonas, pero es importante, ¿ok? Mira, cuando tengan esta estructura que está aquí, ¿ya? Se le llama solenoide. Y mira qué bonito se han formado. Primero, el ADN se fragmenta en proteínas histónicas. Estas que están aquí van a empezar a enrollarse para formar las subunidades de los octámeros. Luego las fibras de cromatina van a encargarse de contener el ADN, que es indispensable para poder tener esta apreciación. El modelo del poro nuclear, mira, tiene un filamento grueso por la parte externa, tiene una membrana por fuera y por dentro, y sus subunidades van a encargarse de transportar sustancias. Al final, todos caen en la canastilla. Este es solamente un modelo representativo que nuestro amigo, pues, Antonio Cabrera, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, siempre lo encargado de compartir con todos nosotros, los colegas del área de biología. Ha sido un placer trabajar contigo el día de hoy. Hemos podido aprender las partes más importantes del citoplasma y del núcleo en esta plataforma virtual. Repasa el video tantas veces sea posible hasta que puedas lograr tener un conocimiento esencial y magnánimo. Mi nombre es Amador Buena y nos vemos hasta una eventual oportunidad.